¿Sabías que fui la primera persona en toda la historia que vio a alguien vencer la muerte y nadie me creyó? Lo que pasó después de encontrarlo vivo cambió no solo mi vida, sino el destino de la humanidad para siempre. El amanecer llegó como una herida abierta sobre Jerusalén, teñido de púrpura y oro, mientras mis pies descalzos se hundían en la tierra húmeda del sendero que llevaba al sepulcro. Las piedras aún conservaban el frío de la noche, y cada paso resonaba en mi pecho como el latido de un corazón que había dejado de creer en los milagros. Había caminado esta ruta antes, siguiendo a los elegidos, siguiendo a Él, cuando las multitudes gritaban, «Hosana», y las palmas se agitaban como banderas de esperanza. Ahora, solo el viento susurraba entre los olivos, llevando consigo el aroma de mirra y lágrimas secas. Johanna caminaba a mi lado, sus sandalias de cuero gastado marcando un ritmo constante sobre el empedrado irregular. Su rostro, enmarcado por un velo de lino azul que había pertenecido a su abuela, reflejaba la misma desolación que yo sentía. Habíamos sido testigos de lo imposible. Jesús de Nazaret, el hombre que había devuelto la luz a mis ojos ciegos del alma, colgaba inmóvil en una cruz romana 3 días atrás. El recuerdo de sus manos ensangrentadas, de su cabeza inclinada hacia el cielo en un último suspiro, se clavaba en mi memoria como espinas. «María», susurró Johanna, deteniéndose junto a un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas calcáreas. «¿Crees que José de Arimatea habrá cuidado bien su cuerpo?» Su voz temblaba como las hojas de los sicómoros que nos rodeaban. Había algo en sus ojos, una pregunta más profunda que las palabras no podían tocar. Durante estos días de luto, habíamos compartido no solo nuestro dolor, sino también nuestros recuerdos más íntimos de Él. Sus parábolas junto al lago de Galilea, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba del reino, como si pudiera ver algo hermoso que nosotros aún no alcanzábamos a comprender. El aire matutino transportaba el eco lejano de los vendedores en el mercado de la ciudad baja, sus voces mezclándose con el canto de las tórtolas que anidaban en las grietas de los muros de piedra. Pero todo sonaba distante, como si el mundo hubiera perdido su nitidez desde que la tierra tembló y el velo del templo se rasgó. Mi corazón, que una vez conoció la danza de la alegría cuando Él me liberó de mis demonios, ahora se sentía como un odre vacío, agrietado por la sequía del abandono. «Su cuerpo descansa en paz», le respondí, aunque mi propia voz sonaba hueca. Las especias aromáticas que llevábamos en nuestras cestas de mimbre, canela de Ceilán, nardo puro, aloe mezclado con mirra, llenaban el aire con su fragancia dulce y solemne. Eran los mismos ungüentos que había usado para perfumar sus pies en casa de Simón el fariseo, cuando mi gratitud era tan grande que solo podía expresarla derramando sobre él todo lo que tenía de valor. Ahora, estas mismas especias serían el último regalo que podría ofrecerle. Al acercarnos al huerto de José de Arimatea, donde el sepulcro nuevo había sido excavado en la roca viva, mis pasos se volvieron más lentos. Las higueras centenarias extendían sus ramas como brazos protectores sobre el sendero, y entre sus hojas verdes plateadas se filtraban rayos dorados de luz que danzaban sobre nuestros rostros. Este lugar había sido elegido con cuidado, alejado de las tumbas de los criminales, rodeado de la belleza serena que solo los jardines bien cuidados pueden ofrecer. Rosas de Sarón crecían en abundancia junto a pequeñas fuentes de agua clara, y el aroma de jazmín se mezclaba con el de los cedros jóvenes plantados en hileras perfectas. Pero cuando la tumba apareció ante nosotros, mi mundo se detuvo. La gran piedra circular, que había requerido la fuerza de varios hombres para ser colocada, yacía a un lado como si una mano invisible la hubiera movido con la facilidad de quien aparta una cortina. El sello romano, que debía garantizar que nadie profanara el sepulcro, estaba roto, sus fragmentos de cera roja esparcidos sobre la hierba húmeda como pétalos de amapola. «No puede ser». El grito se escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerlo. Mis piernas temblaron y la cesta de especias se deslizó de mis manos, derramando su contenido fragante sobre la tierra. El sonido de las pequeñas vasijas de alabastro al romperse resonó como un lamento en el silencio del amanecer. Johanna me tomó del brazo, sus dedos fríos y temblorosos, mientras ambas nos acercábamos a la entrada oscura del sepulcro con pasos vacilantes. El interior de la tumba estaba envuelto en una penumbra dorada, iluminada por los primeros rayos del sol que se filtraban a través de la abertura. Sobre la plataforma de piedra donde habíamos visto por última vez su cuerpo envuelto en lino blanco, solo quedaban los lienzos mortuorios, doblados con un cuidado extraño,
como si alguien hubiera salido de ellos sin prisa, sin violencia. El sudario que había cubierto su rostro estaba separado, enrollado en un lugar aparte, y en el aire flotaba un aroma indefinible. No era el olor de la muerte que esperábamos, sino algo parecido al perfume de los campos de Galilea después de la lluvia de primavera. Mi mente luchaba por comprender lo que veían mis ojos. ¿Habían robado su cuerpo? ¿Los soldados romanos habían mentido sobre su vigilancia? Pero entonces recordé algo que él había dicho junto al pozo de Jacob, cuando sus discípulos habían ido a comprar alimentos en Sicar. «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». En aquel momento pensamos que hablaba del templo de piedra y oro que dominaba Jerusalén. Ahora, con el corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado, me preguntaba si habíamos entendido mal sus palabras. El silencio del sepulcro era diferente al silencio de la muerte. Era un silencio expectante, como el que precede al canto del gallo o al primer trueno de la tormenta. Mis lágrimas, que habían estado contenidas durante 3 días de dolor sordo, comenzaron a fluir libremente, mezclándose con el polvo dorado que flotaba en los rayos de luz. No eran lágrimas de duelo, sino de algo más complejo: confusión, esperanza temerosa y una sensación extraña de que el mundo, que había parecido llegar a su fin el viernes, estaba a punto de comenzar de nuevo. Joana se arrodilló junto a los lienzos abandonados, tocándolos con la reverencia de quien toca una reliquia sagrada. «María», murmuró, «mira esto. No están desgarrados, no hay signos de violencia». Es como si... Su voz se quebró, incapaz de completar el pensamiento que ambas temíamos expresar. Como si él hubiera simplemente despertado. Como si la muerte hubiera sido para él no más que un sueño profundo, del cual había emergido renovado, transformado, libre. El eco de nuestras respiraciones entrecortadas llenaba el espacio sagrado del sepulcro, mezclándose con el canto distante de las alondras que saludaban el nuevo día. Afuera, Jerusalén despertaba lentamente. El humo de los primeros fuegos culinarios se alzaba desde las casas de piedra calcárea, y las campanas de los rebaños tintineaban suavemente en las colinas circundantes. Pero para nosotras, el tiempo parecía haberse detenido en este momento de revelación imposible, donde la lógica del mundo chocaba contra la promesa de algo infinitamente más grande. Cuando finalmente salimos del sepulcro, el sol había ganado fuerza, bañando el jardín en una luz dorada que transformaba cada hoja, cada gota de rocío, en un cristal diminuto. Era el mismo sol que había presenciado su crucifixión, pero ahora parecía diferente, como si él también hubiera sido testigo de un milagro y hubiera decidido brillar con una intensidad nueva. Mis pies se movían por instinto hacia la ciudad, hacia los discípulos que se escondían en el aposento alto, pero mi corazón permanecía en aquel jardín donde todo había cambiado, donde la muerte había revelado su verdadero rostro. No un final, sino una transformación. Corría por las calles empedradas de Jerusalén como una mujer poseída por la urgencia del alba. Las sandalias de cuero golpeaban rítmicamente contra las piedras desgastadas, levantando pequeñas nubes de polvo que se mezclaban con el aroma de pan recién horneado que emergía de las casas de adobe. Los primeros vendedores del mercado me miraban con curiosidad desde sus puestos de madera, donde desplegaban higos secos, granadas maduras y jarras de aceite de oliva que capturaban la luz dorada de la mañana. Sus rostros curtidos por el sol reflejaban esa mezcla de sospecha y compasión que los habitantes de la ciudad reservaban para quienes parecían haber perdido la razón. «Pedro, Juan». Mi voz se quebraba contra los muros de piedra calcárea, rebotando en ecos que se perdían entre los callejones estrechos donde las sombras aún resistían al avance del día. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con sollozos que no sabía si eran de dolor o de una esperanza tan frágil que temía nombrarla. Había encontrado a los discípulos en el aposento alto, escondidos detrás de puertas atrancadas, sus rostros demacrados por 3 días de terror y desolación. Cuando les conté sobre el sepulcro vacío, vi en sus ojos la misma incredulidad que había sentido en mi propio corazón. Pedro había corrido conmigo de vuelta al jardín, sus sandalias resonando como tambores de guerra sobre el empedrado, mientras Juan lo seguía con esa gracia silenciosa que siempre lo había caracterizado. Los había visto entrar al sepulcro. Había observado sus rostros transformarse de la duda a la perplejidad, y luego a algo que no podía describir con palabras. Pedro había salido primero, sacudiendo la cabeza como un hombre que ha visto un fantasma. Murmuró algo sobre cosas extrañas antes de emprender el camino de regreso a la ciudad. Juan había permanecido más tiempo,
tocando los lienzos con manos temblorosas. Y cuando finalmente emergió, sus ojos brillaban con una luz que no había visto desde antes de la crucifixión. Ahora estaba sola nuevamente en el jardín de José de Arimatea, pero la soledad se sentía diferente. No era la soledad del abandono que había experimentado durante los días de luto, sino algo más complejo, una soledad expectante, como la del agricultor que siembra en tierra fértil y espera la primera señal de germinación. Los sicómoros centenarios susurraban secretos antiguos con cada brisa, y las fuentes naturales que brotaban entre las rocas creaban una sinfonía suave que calmaba mis nervios deshechos. Me senté sobre una piedra lisa cerca del sepulcro, donde los rayos del sol se filtraban entre las ramas de un granado joven, creando patrones cambiantes de luz y sombra sobre mi túnica de lino azul. Las lágrimas habían dejado surcos salados en mis mejillas, y mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que había visto. El perfume de las rosas de Sarón se intensificaba con el calor creciente del día, mezclándose con el aroma de tierra húmeda y hierba nueva que caracterizaba este lugar sagrado. Fue entonces cuando escuché pasos suaves sobre la hierba. No eran los pasos pesados de los soldados romanos, con sus sandalias de cuero reforzado y el tintineo metálico de sus armaduras, ni los pasos apresurados de los discípulos corriendo entre la duda y la esperanza. Estos pasos tenían una calidad diferente, deliberados pero gentiles, como los de alguien que no quiere asustar a un animal herido. Alcé la vista, secándome las lágrimas con el borde de mi velo, esperando ver quizás a Nicodemo o a José de Arimatea, viniendo a verificar el estado de la tumba. La figura que se acercaba estaba parcialmente oculta por las sombras de los árboles, y por un momento pensé que era el jardinero. Su túnica era simple, de lino blanco sin adornos, y llevaba en sus manos herramientas de trabajo, una pequeña azada de hierro forjado y un cesto de mimbre para recoger frutos. Su rostro estaba en penumbra, pero había algo en su postura, en la manera en que se movía entre las plantas, como si conociera cada hoja, cada flor, que me resultaba extrañamente familiar. «Mujer», dijo con una voz que era suave como el susurro del viento entre los cedros. «¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?» Las palabras flotaron hacia mí cargadas de una compasión tan profunda que mi corazón se contrajo. Había algo en aquel tono que me recordaba las tardes junto al lago de Galilea, cuando él nos hablaba en parábolas sobre semillas que caían en tierra buena, sobre pastores que dejaban 99 ovejas para buscar la perdida. Me puse de pie con dificultad, mis piernas aún temblorosas por la carrera y la emoción. «Señor», le respondí, limpiándome nuevamente los ojos, «si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo». Mi voz sonaba desesperada, incluso a mis propios oídos. Durante 3 días había vivido con la terrible certeza de que había perdido no solo al hombre que amaba como maestro, sino también la única esperanza real que había conocido en mi vida. El pensamiento de que alguien pudiera haber profanado su cuerpo, de que incluso en la muerte no pudiera encontrar paz, era más de lo que mi corazón podía soportar. El extraño permaneció en silencio por un momento, y pude ver cómo sus manos, marcadas por pequeñas cicatrices que los jardineros adquieren trabajando entre espinas, se cerraban suavemente alrededor del mango de la azada. A nuestro alrededor, el jardín parecía contener la respiración. Ni siquiera las abejas zumbaban entre las flores de almendro, ni los gorriones piaban en sus nidos escondidos entre las ramas de los olivos. Entonces pronunció mi nombre, una sola palabra, pero dicha con una ternura que atravesó mi alma como una flecha de luz. «María». El mundo se detuvo. El tiempo, el espacio, la lógica, todo se suspendió en ese instante mientras mi mente luchaba por procesar lo imposible. Conocía esa voz. La había escuchado llamarme por primera vez en Magdala, cuando yo era otra persona, cuando 7 demonios habían hecho de mi vida un infierno de tormento y desesperación. Era la misma voz que había pronunciado mi nombre con autoridad divina. «Sal de ella», había ordenado a las fuerzas oscuras que me atormentaban. Era la voz que me había devuelto a mí misma, que me había dado un propósito, una familia, una esperanza. «¡Raboni!». El grito se escapó de mis labios como una oración, como un suspiro, como el primer aliento de un recién nacido. «Maestro, mi maestro», sin pensarlo, me lancé hacia él, pero él levantó una mano con gentileza, deteniendo mi impulso. «No me toques todavía», me dijo, y en sus ojos vi una mezcla de amor infinito y algo nuevo, algo que no había estado allí antes, «porque aún no he subido al Padre. Pero ve y diles a mis hermanos,
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sus palabras resonaban con una autoridad que trascendía la comprensión humana, pero al mismo tiempo estaban llenas de la misma ternura que siempre había caracterizado su manera de hablarme. Mi corazón se expandía y se contraía alternativamente, como si no pudiera decidir entre explotar de alegría o detenerse completamente por el shock. Él estaba aquí, estaba vivo. No era un sueño, no era el producto de una mente trastornada por el dolor. Sus ojos, que habían visto mi alma en su estado más oscuro y la habían amado de todos modos, brillaban ahora con una luz que parecía venir de otro mundo. Pero tú estabas. Mi voz se quebró, incapaz de pronunciar la palabra muerto. Había visto su cuerpo sin vida, había tocado sus manos frías, había llorado sobre su tumba. ¿Cómo podía estar aquí, de pie ante mí, con el rostro radiante de vida y poder? He vencido la muerte, María, me dijo simplemente, como si estuviera hablando del clima o de la cosecha de uvas. Como te dije que haría, como les dije a todos que haría. Y entonces sonrió. Esa sonrisa que había iluminado tantos días oscuros durante nuestros viajes por Galilea y Judea. La sonrisa que había hecho que los niños corrieran hacia él y que los pecadores encontraran esperanza en su presencia. El jardín a nuestro alrededor parecía haber cobrado vida nueva. Las flores brillaban con colores más intensos. El agua de las fuentes sonaba como música celestial, y el aire mismo parecía vibrar con una energía que no podía describir. Era como si toda la creación hubiera estado esperando este momento, como si el universo entero hubiera contenido la respiración durante 3 días y finalmente pudiera exhalar en celebración. «Ve», me dijo nuevamente, y en su voz había una urgencia gentil pero firme. «Diles lo que has visto. Diles que la muerte no tiene la última palabra. Diles que el amor es más fuerte que la tumba, que la luz ha vencido a las tinieblas para siempre». Cuando alcé la vista nuevamente, él había desaparecido, pero su presencia permanecía en el aire como el eco de una canción hermosa. Me quedé allí, temblando no de miedo sino de una alegría tan profunda que parecía emanar desde mis huesos, desde cada célula de mi cuerpo. El mundo que había conocido había terminado el viernes, pero un mundo nuevo, infinitamente más hermoso y lleno de posibilidades, acababa de nacer ante mis ojos. Corrí hacia Jerusalén con el corazón desbocado, pero esta vez no era el terror lo que impulsaba mis pasos, sino una alegría tan intensa que sentía como si mis pies apenas tocaran las piedras del sendero. El sol había alcanzado su cenit, bañando la ciudad santa en una luz dorada que transformaba cada superficie en un espejo del cielo. Las murallas de piedra calcárea que rodeaban Jerusalén se alzaban ante mí como testimonio silencioso de la historia, pero ahora sabía que dentro de esos muros antiguos había ocurrido algo que cambiaría la historia para siempre. Los olivos centenarios que bordeaban el camino parecían inclinar sus ramas plateadas en reverencia, como si ellos también supieran que algo extraordinario había sucedido. Sus hojas susurraban secretos al viento cálido que ascendía desde el valle del Cedrón, llevando consigo el aroma de hierba seca y flores silvestres. Cada paso me acercaba más a los discípulos, a los elegidos que se escondían en el aposento alto, paralizados por el miedo y la desesperación. ¿Cómo les diría lo que había visto? ¿Cómo podría hacer que creyeran en algo tan imposible, tan maravilloso, tan absolutamente fuera de toda lógica humana? Las calles de la ciudad baja bullían con la actividad típica del mediodía. Los mercaderes pregonaban sus mercancías desde puestos de madera desgastada por el sol, jarras de aceite de oliva que brillaban como oro líquido, cestas rebosantes de higos morados y granadas rojas que se abrían como joyas, pescado fresco del lago de Galilea dispuesto sobre lechos de sal marina. Las mujeres con cántaros de barro rojo sobre sus cabezas se dirigían a los pozos comunales, sus conversaciones entrelazándose en el aire cálido como hilos de seda multicolor. Niños descalzos corrían entre las piernas de los adultos, persiguiendo gallinas que habían escapado de los corrales improvisados. Todo parecía tan ordinario, tan cotidiano, que por un momento me pregunté si lo que había experimentado en el jardín había sido real. Pero entonces recordé su voz pronunciando mi nombre, la manera en que la luz parecía emanar de su rostro, y supe con certeza absoluta que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Llevaba conmigo el secreto más extraordinario de la historia humana, y el peso de esa responsabilidad era a la vez aterrador y emocionante. Subí por las calles empinadas hacia la ciudad alta, donde las casas de los comerciantes prósperos se alzaban como fortalezas de piedra blanca.
Sus terrazas estaban adornadas con jardines colgantes donde crecían granados, vides y pequeños huertos de hierbas aromáticas, menta, cilantro, comino y anís que perfumaban el aire con sus fragancias intensas. Los portones de madera tallada estaban reforzados con hierro forjado, y a través de las ventanas con celosías podía ver el destello de lámparas de aceite incluso en pleno día, símbolos del estatus y la seguridad que el dinero podía comprar. Pero toda esa opulencia me parecía súbitamente vacía, sin sentido. Había visto la victoria sobre la muerte misma, había sido testigo del poder que podía transformar la creación entera. ¿Qué importaban las casas de piedra cuando había visto al constructor del universo? ¿Qué significaban los tesoros terrenales cuando había contemplado la riqueza infinita del amor divino? Finalmente llegué a la casa donde se refugiaban los discípulos. Era una estructura robusta de 2 pisos, construida con bloques de piedra calcárea perfectamente cortados, con un patio interior rodeado de columnas donde normalmente se desarrollaba la vida familiar. Pero ahora las cortinas de lino estaban cerradas, las puertas atrancadas con vigas de madera de cedro, y un silencio pesado envolvía el lugar como un sudario. Golpeé la puerta de entrada 3 veces, luego 2, luego 1, la señal convenida que nos permitía reconocernos en estos tiempos peligrosos. «Soy yo, María de Magdala», susurré contra la madera, consciente de que los soldados romanos patrullaban constantemente, buscando a los seguidores del pinto criminal crucificado. Escuché pasos cautelosos, el roce de la barra de seguridad siendo movida, y finalmente la puerta se entreabrió lo suficiente para que Bartolomé pudiera ver mi rostro. Sus ojos, normalmente brillantes con una curiosidad infantil, estaban hundidos en cuencas oscuras, marcados por noches sin sueño y días sin esperanza. «María», murmuró, abriendo la puerta apenas lo suficiente para dejarme pasar. «¿Dónde has estado?» Pedro y Juan regresaron del sepulcro hablando de cosas extrañas, pero su voz se desvaneció cuando vio mi expresión. Había algo en mi rostro que lo hizo retroceder un paso, como si reconociera que yo traía noticias que cambiarían todo. El aposento alto estaba sumido en una penumbra dorada, iluminado apenas por un par de lámparas de aceite de oliva que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de adobe. El aire era espeso con el aroma de sudor, miedo y las especias que habían usado para preparar una comida que nadie había podido terminar. Los 11 discípulos restantes se encontraban dispersos por la habitación, como sobrevivientes de un naufragio. Algunos sentados en esteras de junco, otros recostados contra las paredes, todos con la misma expresión de derrota que había visto en los rostros de los prisioneros en las mazmorras de Herodes. Pedro se hallaba junto a la ventana que daba al patio, observando a través de una rendija en las cortinas, como si esperara ver soldados romanos irrumpiendo en cualquier momento. Sus hombros, que una vez parecían lo suficientemente fuertes para cargar el mundo, estaban encorvados bajo el peso de la culpa. Sabía que se atormentaba recordando su triple negación, las palabras cobardes que había pronunciado mientras Jesús era torturado a pocos metros de distancia. Juan estaba sentado en una esquina, sus manos jóvenes temblando mientras intentaba escribir algo en un pergamino. La tinta se había corrido en varios lugares, donde sus lágrimas habían caído sobre el papiro, creando manchas oscuras que parecían sangre seca. Santiago el mayor y Santiago el hijo de Alfeo estaban juntos, susurrando oraciones en arameo con voces tan bajas que apenas podía distinguir las palabras. Andrés se mecía suavemente adelante y atrás, como una madre consolando a un niño invisible. «Hermanos», dije, y mi voz resonó en el silencio como una campana. «Tengo noticias que deben escuchar». Todos los rostros se volvieron hacia mí, y en sus ojos vi una mezcla de esperanza desesperada y miedo a decepcionar. Habían sufrido demasiado en los últimos días como para aceptar fácilmente cualquier consuelo. «¿Qué has encontrado en el sepulcro?», preguntó Tomás, su voz áspera por el llanto. «Pedro nos dijo que estaba vacío. ¿Pero qué significa eso? ¿Han robado su cuerpo? ¿Nos perseguirán ahora por el resto de nuestras vidas?» Sus preguntas salían en ráfagas, como flechas disparadas por un arquero desesperado. Me acerqué al centro de la habitación, donde la luz de las lámparas era más fuerte. Quería que vieran mi rostro claramente cuando les dijera lo que había visto, que pudieran leer la verdad en mis ojos. «No han robado su cuerpo», dije lentamente, saboreando cada palabra como si fuera miel. «Él ha resucitado. Yo lo he visto. He hablado con él». El silencio que siguió a mis palabras fue tan completo que pude escuchar el goteo de agua de una jarra en el piso inferior, el crujido de las vigas de madera expandiéndose con el calor del día,
el latido de mi propio corazón. Los rostros que me miraban reflejaban una progresión de emociones. Primero incredulidad, luego esperanza temerosa, finalmente algo que se acercaba al terror reverencial. «María», dijo Pedro suavemente, acercándose con pasos cautelosos como si temiera que yo fuera una aparición. «El dolor a veces nos hace ver cosas que no están allí. He visto hombres en el mar que juraban haber visto islas donde solo había nubes, oasis donde solo había arena del desierto. Pero yo ya no era la mujer quebrantada que había corrido hacia ellos esa mañana. En mis ojos ya no había duda, solo la certeza absoluta de quien ha sido testigo de lo imposible. Él me llamó por mi nombre, Pedro. Me dijo que le dijera a sus hermanos que iba a subir al Padre. Sus palabras exactas fueron: «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Juan dejó caer su pluma, que rodó por el suelo dejando un rastro de tinta negra. ¿Te tocó? ¿Pudiste tocarlo?» Me dijo que no lo tocara todavía, que aún no había subido al Padre, pero estaba allí, Juan, tan real como tú, estás aquí ahora. Su voz, su sonrisa, la manera en que pronunció mi nombre. Mi voz se quebró con la emoción del recuerdo. Era Él, nuestro Maestro, nuestro Señor, ha vencido la muerte. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de preguntas, exclamaciones, lágrimas y abrazos. Algunos de los discípulos se postraron en oración, otros comenzaron a cantar salmos con voces temblorosas, otros simplemente lloraban como niños que han encontrado a un padre perdido. La habitación, que momentos antes había estado llena del aire viciado de la desesperación, ahora vibraba con una energía nueva, como si las mismas paredes hubieran despertado de un sueño profundo. Pero no todos creyeron inmediatamente. Vi la duda persistir en algunos rostros, la lucha entre el deseo de creer y la dictadura implacable de la lógica humana. Y los entendía. Lo que les estaba pidiendo que aceptaran desafiaba todo lo que sabían sobre la vida, la muerte y los límites de lo posible. Pero yo había visto, yo había escuchado, yo sabía que el mundo había cambiado para siempre, y que nosotros, los elegidos, éramos los primeros testigos de una nueva era para la humanidad. Los días que siguieron a mi encuentro con Jesús resucitado se desarrollaron como un despertar gradual de todo lo que había permanecido dormido en mi alma. Jerusalén continuaba con su ritmo habitual. Los mercaderes seguían pregonando sus mercancías en las plazas de piedra desgastada. Las mujeres llenaban sus cántaros en los pozos comunales mientras intercambiaban noticias del barrio. Y los niños perseguían cabras descarriadas por los callejones serpenteantes que descendían hacia el valle del Cedrón. Pero para mí, cada amanecer traía la certeza renovada de que había sido testigo del evento más extraordinario en la historia de la humanidad. Me convertí en la primera mensajera de noticias imposibles, y descubrí que cargar esa responsabilidad era a la vez un privilegio sagrado y una carga casi insoportable. Cuando salía a las calles empedradas de la ciudad baja, donde las casas de adobe se apiñaban como dientes irregulares, mi corazón ardía con el deseo de gritar desde las azoteas: «¡Ha resucitado! La muerte ha sido vencida». Pero sabía que tales proclamas solo me habrían llevado a ser arrestada por los soldados romanos que patrullaban en grupos de 4, sus armaduras de bronce bruñido brillando bajo el sol implacable de Judea. En lugar de eso, comencé a compartir mi testimonio de manera más sutil, más personal. Cuando iba al mercado a comprar pan de cebada y aceite de oliva, buscaba los rostros de aquellos que conocía. Raquel, la viuda que vendía higos secos desde un puesto de madera desvencijada. Simón el alfarero, cuyas manos estaban perpetuamente manchadas de arcilla roja. Miriam, la jovencita que había perdido a su esposo en una redada romana y ahora criaba sola a sus 3 hijos pequeños. Eran personas que habían escuchado a Jesús enseñar en las colinas de Galilea, que habían sido testigos de sus milagros, que habían puesto su esperanza en él como el Mesías prometido. Miriam, le dije una mañana, mientras ella seleccionaba granadas maduras para vender. ¿Recuerdas cuando el maestro sanó a tu hijo menor de la fiebre que lo consumía? Sus ojos, que habían estado apagados desde la crucifixión, se iluminaron momentáneamente con el recuerdo. Por supuesto que lo recuerdo, María. Fue como si la muerte misma retrocediera ante su palabra. Pero ahora, su voz se desvaneció en un suspiro cargado de dolor. Ahora él ha hecho algo aún más extraordinario. Le susurré, acercándome para que nadie más pudiera escuchar. Ha vencido a la muerte no solo en otros, sino en sí mismo. Lo he visto, Miriam. He hablado con él después de su resurrección. Los ojos de la joven se abrieron tanto
que pude ver mi propio reflejo en ellos, un reflejo que parecía brillar con una luz que no era enteramente mía. Las reacciones a mis palabras variaban tanto como las personas que las escuchaban. Algunos, como Miriam, se aferraban a mi testimonio con la desesperación de náufragos, agarrándose a un trozo de madera flotante. Otros me miraban con compasión mezclada con preocupación, como si el dolor de la pérdida hubiera finalmente quebrado mi razón. Había quienes simplemente se alejaban, incómodos con la magnitud de lo que les estaba sugiriendo, prefiriendo la certeza familiar del dolor a la posibilidad perturbadora de una esperanza que podría resultar falsa. Pero encontré aliados inesperados en lugares sorprendentes. José de Arimatea, el hombre rico y respetado que había donado su tumba nueva para el entierro de Jesús, me buscó una tarde mientras yo caminaba por los jardines cerca de la Puerta de los Leones. Era un hombre alto y distinguido, con barba plateada cuidadosamente arreglada y túnicas de lino fino, que hablaban de su estatus en el Sanedrín. Pero en sus ojos vi la misma búsqueda intensa que había caracterizado a todos los verdaderos seguidores del Maestro. María de Magdala, me dijo, deteniéndose bajo la sombra de un sicómoro centenario, cuyos frutos maduros caían como gotas doradas sobre el sendero de piedra, he escuchado rumores extraordinarios sobre lo que viste en mi jardín. Su voz era cautelosa pero no escéptica, como la de un hombre que ha aprendido a evaluar evidencia antes de formar conclusiones. Le relaté todo nuevamente: el sepulcro vacío, los lienzos doblados con cuidado extraño y, sobre todo, el encuentro cara a cara con Jesús resucitado. José me escuchó en silencio, sus ojos nunca apartándose de mi rostro, como si estuviera leyendo la verdad escrita en mis gestiones. Cuando terminé, permaneció callado por largo tiempo, observando las flores de almendro que se agitaban suavemente en la brisa vespertina. Durante años estudié las Escrituras buscando señales de la venida del Mesías. Dijo finalmente: leí sobre el siervo sufriente en Isaías, sobre el Hijo del Hombre en Daniel, sobre el Rey que vendría a Sión, pero nunca imaginé que el cumplimiento de todas esas profecías sería tan completamente inesperado. Se volvió hacia mí con una intensidad que me recordó al propio Jesús. Si lo que dices es cierto, María, entonces todo ha cambiado. No solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Nicodemo también se acercó a mí, de manera más secreta, durante una de mis visitas nocturnas al templo para las oraciones vespertinas. Era el fariseo que había visitado a Jesús bajo el manto de la oscuridad, buscando respuestas a preguntas que su posición oficial no le permitía hacer públicamente. Lo encontré en uno de los patios exteriores, donde las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre las columnas de mármol que se alzaban como gigantes silenciosos hacia el cielo estrellado. He estado pensando en sus palabras sobre nacer de nuevo, me dijo sin preámbulos, como si continuara una conversación que había comenzado en su mente. En aquel tiempo no entendí completamente lo que quería decir, pero ahora... Hizo una pausa, observando las llamas de las antorchas que parpadeaban como ojos dorados en la oscuridad. Ahora me pregunto si él mismo ha experimentado ese nuevo nacimiento de la manera más literal posible. Más literal de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Le confirmé. La muerte no fue su final, Nicodemo. Fue su transformación. Estos encuentros, estas conversaciones susurradas en jardines perfumados y patios iluminados por antorchas, comenzaron a tejer una red invisible de creyentes que se extendía lentamente por toda Jerusalén. No éramos muchos al principio, los 11 discípulos en el aposento alto, algunas de las mujeres que habíamos seguido a Jesús desde Galilea, y un número creciente de personas que habían conocido su amor transformador y ahora se atrevían a creer en su victoria sobre la muerte. Pero cada testimonio compartido era como una semilla plantada en tierra fértil. Raquel la viuda comenzó a hablar con otros vendedores en el mercado sobre las noticias extrañas pero maravillosas que había escuchado. Simón el alfarero empezó a incorporar símbolos de esperanza en sus vasijas: viñas que florecían, peces que saltaban, palomas que volaban hacia el cielo. Miriam comenzó a cantar canciones de alegría mientras trabajaba, melodías que no había entonado desde antes de la crucifixión. Y yo, que había sido poseída por demonios y rescatada por el amor divino, ahora me encontraba en el papel extraordinario de ser la primera evangelista de la resurrección. Cada día me despertaba con la conciencia renovada de que llevaba en mi corazón el secreto más importante jamás confiado a un ser humano. No era solo una historia que contar, sino una realidad que vivir, una verdad que debía irradiar desde cada palabra, cada gestión, cada respiración. Los días se convertían en semanas,
y las semanas en algo parecido a una nueva forma de existir. Ya no vivía simplemente en el tiempo cronológico de Jerusalén, marcado por las llamadas a la oración desde los minaretes y el ciclo eterno de compra y venta en los mercados. Vivía en el tiempo del milagro, donde cada momento estaba cargado de significado eterno, donde cada encuentro humano era una oportunidad de compartir la noticia que podía transformar corazones, sanar heridas y encender esperanza en los lugares más oscuros del alma humana. La transformación no era solo mía, era como si toda la creación hubiera comenzado a despertar de un sueño profundo, como si el universo mismo estuviera aprendiendo a respirar de nuevo después de haber contenido el aliento durante 3 días infinitos. Y yo, María de Magdala, tenía el privilegio extraordinario de ser testigo de ese despertar, de ser parte de esa nueva historia que estaba comenzando a escribirse en el corazón de la humanidad. Han pasado ya varias semanas desde aquel encuentro en el jardín que partió mi vida en 2, antes de verlo resucitado y después de verlo resucitado. Mientras escribo estas palabras en el pergamino que Juan me obsequió, iluminada por la luz suave de una lámpara de aceite de oliva, puedo sentir cómo cada fibra de mi ser ha sido transformada por esa experiencia. La mujer que corrió desesperada por las calles de Jerusalén aquella madrugada ya no existe. En su lugar, hay alguien nueva, alguien que ha visto el rostro de la eternidad y ya no puede vivir como si la muerte tuviera la última palabra. Esta noche, sentada en la azotea de la casa donde nos reunimos los seguidores de los elegidos, observo las estrellas que brillan como diamantes sobre la ciudad santa. Las mismas constelaciones que han guiado a pastores y comerciantes durante milenios parecen ahora testigos silenciosos de la revolución silenciosa que se está gestando en los corazones humanos. Jerusalén duerme abajo, sus casas de piedra calcárea bañadas por la luz plateada de la luna llena, sin saber que en este aposento alto se está planeando la campaña más audaz de la historia, el anuncio de que el amor ha triunfado sobre el odio, la vida sobre la muerte, la esperanza sobre la desesperación. Los cambios en mi interior han sido tan profundos que a veces me sorprendo al escuchar mi propia voz. Donde antes había fragilidad, ahora hay una fuerza que no reconozco como mía. Donde antes había duda, ahora hay una certeza que brilla como una lámpara en la oscuridad. No es que ya no sienta miedo. Los soldados romanos siguen patrullando las calles. El Sanedrín continúa buscando maneras de silenciar nuestro testimonio, y el futuro permanece incierto como la niebla matutina sobre el lago de Galilea. Pero ahora es un miedo diferente, un miedo que coexiste con una paz inexplicable, como las tormentas que pueden agitar la superficie del mar mientras las profundidades permanecen en calma absoluta. Durante estos días, he tenido el privilegio de ver cómo la resurrección no es solo un evento que ocurrió una vez en un jardín perfumado, sino una fuerza continua que sigue transformando vidas. Ayer, una mujer llamada Abigail llegó a nuestras reuniones nocturnas llevando a su hijo enfermo en brazos. El niño, de apenas 7 años, había estado consumiéndose por una fiebre que ningún médico podía curar. Cuando le contamos sobre Jesús resucitado, cuando oramos en su nombre invocando el poder de aquel que ha vencido la muerte, vi cómo la vida regresaba gradualmente al rostro del pequeño. No fue un milagro dramático como los que presenciamos en Galilea, sino algo más sutil pero igualmente poderoso. La esperanza regresando a los ojos de una madre, la paz sustituyendo al pánico, la confianza en que el amor divino es más fuerte que cualquier aflicción. Los discípulos también han experimentado transformaciones extraordinarias. Pedro, que negó conocer a Jesús 3 veces durante los momentos más oscuros, ahora predica con una valentía que hace temblar las columnas del templo. Su voz, que una vez tartamudeó excusas de cobardía, ahora proclama verdades que hacen que los líderes religiosos se reúnan en sesiones de emergencia. Juan, el más joven de los elegidos, ha desarrollado una sabiduría que parece exceder sus años, como si hubiera bebido directamente de la fuente de la comprensión divina. Y Tomás, que necesitó tocar las heridas del Señor para creer, ahora habla de fe con una profundidad que solo puede venir de alguien que ha luchado con la duda y ha emergido victorioso. Pero quizás el cambio más significativo ha sido en nuestra comprensión de lo que significa ser la Iglesia, el cuerpo de los elegidos en la tierra. Ya no somos simplemente un grupo de personas que siguieron a un maestro carismático durante sus años de ministerio. Somos algo completamente nuevo, una comunidad de resucitados, personas que han encontrado vida nueva en el poder de su nombre. Nuestras reuniones se han convertido en celebraciones de esa vida nueva, donde compartimos no solo pan y vino como Él nos enseñó,
sino también nuestras historias de transformación, nuestros testimonios de cómo el encuentro con el Cristo resucitado ha cambiado todo en nosotros. Anoche, mientras nos reuníamos para la cena en memoria suya, Susana compartió cómo la noticia de la resurrección había sanado su matrimonio con Chuza. Durante años habían vivido como extraños bajo el mismo techo, sus corazones endurecidos por resentimientos que parecían imposibles de superar. Pero cuando ella le contó sobre Jesús venciendo la muerte, cuando ambos entendieron que el perdón no es solo posible sino inevitable en el reino de Dios, algo se rompió en sus corazones petrificados. Ahora aman con una intensidad que hace que parezcan recién casados, aunque han estado juntos durante décadas. Joana, mi compañera fiel en aquel viaje matutino al sepulcro, ha desarrollado un don extraordinario para consolar a los afligidos. Su presencia trae paz a las madres que han perdido hijos, esperanza a los viudos que pensaban que nunca volverían a amar, sanidad a los corazones rotos por traiciones y abandonos. Cuando le pregunto de dónde viene esa gracia especial, me sonríe con la simplicidad de una niña. María, cuando sabes que la muerte ha sido vencida, ya no hay pérdida que pueda destruirte completamente. Siempre hay esperanza de reunión, siempre hay posibilidad de restauración. Mi propio ministerio ha tomado formas que nunca podría haber anticipado. Me he convertido en la guardiana de la historia original, la que fue testigo presencial del momento más importante de la historia humana. Los nuevos creyentes vienen a mí no solo para escuchar sobre la resurrección, sino para tocar algo tangible, para conectarse con alguien que estuvo allí cuando todo cambió. Algunos lloran cuando les cuento sobre la voz de Jesús pronunciando mi nombre. Otros se postran en adoración cuando describo la luz que emanaba de su rostro transformado. Pero todos se van diferentes de cómo llegaron, llevando consigo una chispa de esa luz que presencié en el jardín. He comenzado también a escribir, documentando no solo mi propio encuentro, sino los testimonios de otros que han experimentado la presencia del Señor resucitado. Quiero que las generaciones futuras sepan que lo que comenzó en un sepulcro vacío en Jerusalén no fue el final de una historia hermosa, sino el comienzo de la historia más hermosa jamás contada. Cada pergamino que lleno es una semilla plantada para futuros campos de fe. Cada palabra escrita es un ladrillo en el fundamento de una esperanza que durará por toda la eternidad. Las noches son ahora mis momentos favoritos. Cuando Jerusalén se aquieta y solo se escuchan los suspiros suaves del viento entre los olivos. Cuando las lámparas se apagan una por una en las casas de adobe y piedra, me siento en silencio y recuerdo. Recuerdo su sonrisa, la manera en que la luz del amanecer se reflejaba en sus ojos, el poder de su voz pronunciando mi nombre. Y en esos momentos de remembranza, siento su presencia tan claramente como la sentí aquel primer día. No es nostalgia lo que experimento, sino una conexión continua, como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiera vuelto transparente para aquellos que han visto la resurrección. Sé que vendrán tiempos difíciles. Los rumores sobre persecuciones se intensifican cada día, y ya hay seguidores de los elegidos que han sido arrestados por proclamar el nombre de Jesús en lugares públicos. Pero también sé que ninguna fuerza humana puede detener lo que ha comenzado. La resurrección no es solo un evento del pasado, es una realidad presente, una fuerza transformadora que continúa obrando en cada corazón que se abre a ella, en cada vida que acepta el regalo de la vida nueva. Cuando miro hacia el futuro, veo una avalancha de luz extendiéndose desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Veo a personas de todas las naciones y lenguas recibiendo la noticia que tuve el privilegio de proclamar primero, que la muerte no tiene la última palabra, que el amor es más fuerte que la tumba, que en Jesús de Nazaret, la humanidad entera ha encontrado su camino de regreso a casa. Y yo, María de Magdala, que una vez fui poseída por demonios y ahora soy portadora de la noticia más gloriosa de la historia, me duermo cada noche con una sonrisa en los labios y una canción en el corazón, porque he visto el rostro de la eternidad, y es hermoso más allá de toda descripción. Palma reflexión final, el eco eterno. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. En el silencio sagrado de la madrugada, cuando el mundo aún duerme y solo las estrellas son testigos de nuestros pensamientos más profundos. Comprendo que mi encuentro con Jesús resucitado no fue solo para mí. Fue para cada corazón que ha conocido la oscuridad de la tumba, para cada alma que ha llorado junto a sepulcros aparentemente finales, para cada ser humano que se ha preguntado si el amor es más fuerte que la muerte. La transformación espiritual no es un destino al que llegamos,
sino un camino que caminamos cada día con la certeza de que Él va delante de nosotros. En Los Elegidos, en esta serie bíblica que toca corazones por todo el mundo hispano, vemos reflejada la misma verdad que viví aquel día en el jardín, que el encuentro con Jesús de Nazaret no es historia antigua, sino realidad presente, que su testimonio de fe, redención y amor trasciende culturas y siglos. Para ti que lees estas palabras, para ti que buscas sanidad para heridas profundas, para ti que necesitas saber que hay esperanza más allá del dolor, el sepulcro sigue vacío. La voz que pronunció mi nombre con ternura infinita también conoce el tuyo. La luz que vi brillar en su rostro resucitado también quiere brillar en tu vida. La historia de fe más hermosa no está escrita en pergaminos antiguos, sino en el corazón transformado que se atreve a creer que después de cada viernes de crucifixión, viene un domingo de resurrección. Después de cada sepulcro, viene un jardín donde florece la vida nueva. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Fin. Después de la resurrección, lo que cambió en mí, The Chosen, un testimonio de esperanza para todos los que buscan la transformación espiritual verdadera. El eco eterno, porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. En el silencio sagrado de la madrugada, cuando el mundo aún duerme y solo las estrellas son testigos de nuestros pensamientos más profundos, comprendo que mi encuentro con Jesús resucitado no fue solo para mí. Fue para cada corazón que ha conocido la oscuridad de la tumba, para cada alma que ha llorado junto a sepulcros aparentemente finales, para cada ser humano que se ha preguntado si el amor es más fuerte que la muerte. La transformación espiritual no es un destino al que llegamos, sino un camino que caminamos cada día con la certeza de que Él va delante de nosotros. En Los Elegidos, en esta serie bíblica que toca corazones por todo el mundo hispano, vemos reflejada la misma verdad que viví aquel día en el jardín, que el encuentro con Jesús de Nazaret no es historia antigua, sino realidad presente, que su testimonio de fe, redención y amor trasciende culturas y siglos. Para ti que lees estas palabras, para ti que buscas sanidad para heridas profundas, para ti que necesitas saber que hay esperanza más allá del dolor, el sepulcro sigue vacío. La voz que pronunció mi nombre con ternura infinita también conoce el tuyo. La luz que vi brillar en su rostro resucitado también quiere brillar en tu vida. La historia de fe más hermosa no está escrita en pergaminos antiguos, sino en el corazón transformado que se atreve a creer que después de cada viernes de crucifixión viene un domingo de resurrección. Después de cada sepulcro viene un jardín donde florece la vida nueva. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Después de la resurrección, lo que cambió en mí, The Chosen, un testimonio de esperanza para todos los que buscan la transformación espiritual verdadera.